Todas deseamos intimidad, relaciones significativas y estrechas. La más importante de ellas es nuestra relación con Dios. Y si esa relación es cercana, las demás relaciones podrán ser plenas y sanas. Y sobre esta intimidad conoceremos juntas. Bienvenidas a Íntimas, nuestro podcast. Hola amigos, estamos muy contentas que ustedes están el día de hoy con nosotros en un episodio más de nuestro podcast Íntimas, estamos transmitiendo para Facebook, pero este es nuestro canal también para nuestro canal en YouTube y estoy muy feliz, es un privilegio y estoy súper agradecida con Dios porque me da el privilegio, el placer de estar con mis queridas amigas Cris, Fer, tan hermosas mujeres y hermosas amigas, y estamos en el día de hoy preparándonos para una bendición muy especial, ¿verdad, Cris? Sí, agradecemos tu presencia el día de hoy. Si estás visitando este canal, sea por primera vez o sea que nos estés siguiendo, nos da mucho gusto que estés aquí. El día de hoy vamos a compartir un salmo más. Este salmo es el 84 y se titula Anhelo por la casa de Dios, y yo estoy segura que todo cristiano que reflexione sobre este salmo va a salir muy bendecido, va a tener muchas cosas que reflexionar y así como nosotras, seguramente después lo podrás compartir para que otros cristianos también puedan descubrir todas estas cosas bonitas que hay en este salmo. Así es. Sí, así es. Gracias por estar aquí. Te invitamos a que te quedes hasta el final de la transmisión, que puedas compartir este video, este link con alguien de tu cercanía, con alguien que sea tu amigo o con alguien que tal vez no lo sea, pero que tú sabes que este mensaje puede bendecirlo. Te invito a que lo hagas porque la verdad es que nunca sabemos cuánto podemos bendecir una vida a través de solamente enviar un enlace. Gracias por estar aquí, que el Señor te bendiga y hazte presente en los comentarios. Queremos saludarte también e interactuar contigo. Pues muy bien, pues vamos a empezar y como Cris decía, el título de este salmo se llama Anhelo por la casa de Dios. Voy a empezar yo comentándoles que este es uno de los salmos que escribieron los hijos de Coré. Esto es muy importante porque vamos a ver por qué este salmo habla tanto de la casa de Dios y de cómo debemos tener ese anhelo por estar bien plantados siempre en la casa de Dios. Estos hijos de Coré eran descendientes de Leví, que son la tribu encargada durante la época en que los hebreos estaban en el tabernáculo por el desierto. Dios le encargó a esta tribu que ellos fueran los encargados de servir en el templo. Ellos eran los que movían el mobiliario, los que armaban esta casa de campaña que se llamaba el Gran Tabernáculo, ¿verdad? Donde era el lugar de reunión que la gente se reunía con Dios. Y eran esta tribu especial, no eran del pueblo. De hecho, ellos no tenían territorio, no veían y decían, esta tierra es de los hijos de Leví. Ellos, su herencia era estar en la casa de Dios, servir a la casa de Dios. Ellos no se dedicaban a la ganadería, a la agricultura. Su oficio principal era estar siempre sirviendo en la casa de Dios, arreglando los muebles, poniendo el incienso, transportándolo, cantando, alabando, cuidando de que los sacrificios se hicieran bien, sirviendo a las personas, revisando quién era limpio, quién no, quién podía entrar, quién no. Entonces era un trabajo muy especial y estos hijos de Coré eran levitas. Pero si nos vamos un poco más allá de la historia, se llaman hijos de Coré porque desgraciadamente ellos tuvieron como ascendiente, ¿verdad? Como pariente lejano a un hombre que se llamó Coré. Y nos vamos a ir otra vez a la época de Moisés y cómo Dios le había dicho a Moisés que él fuera el líder, ¿verdad? Y que lo sacara de la esclavitud. Pero esta persona, Coré, es como esos de que, pues, ¿por qué eres tú el líder? ¿Qué tal que yo también puedo ser, no? Y le dio mucha envidia que Aarón y Moisés eran los líderes y levantó a unas personas, Datán, Abiram, y como a 250 personas más que dijeron, ¿qué? ¿A poco Dios solo habla por Moisés? También puede hablar por nosotros. Y se hizo una rebelión contra el líder que Dios había puesto, que era Moisés y Aarón.
Entonces, si tú lo quieres ver, la historia está en Números 16 y está muy interesante porque vemos ahí el corazón de esta persona, Coré, y cómo le respondió Moisés, y le dijo, bueno, si Dios está de tu lado, se va a ver, si Dios está de nuestro lado, Él lo va a hacer saber. Entonces se preparó todo y Moisés dijo, si estos hombres que se están levantando en contra del liderazgo, ¿verdad?, están diciendo mentiras acerca de nosotros, mueren como cualquier otra persona, sabremos que Dios está con ellos y que no está con nosotros. Pero si a ellos les pasa algo que nunca ha pasado y es algo relevante, vamos a ver del lado de quién está Dios. Y entonces aconteció que al tiempo señalado, este hombre Coré, Datán, Abiram y los 250 revoltosos y rebeldes que se habían presentado contra ellos, se abre la tierra y se los traga vivos. Fueron 250 personas, más ellos 3. Y fue una cosa que los hijos de Israel quedaron asombrados. Imagínate, no sé cómo se abrió la tierra, yo creo que una grieta se abrió, ellos cayeron allá, pero hay una cosa que es hermosa, que también está en Números 26, unos pocos capítulos después, que dice que de la familia de Coré, sus hijos no murieron. Pero estos hijos quedaron tan impresionados del poder de Dios y del ver cómo Dios había hecho juicio con su padre, que ellos, ¿verdad?, sirvieron a Dios siempre. Se relata que los hijos de Coré eran personas fieles, que eran personas que amaban a Dios, que eran los encargados de los coros, de las alabanzas, de cantar. Fueron personas fieles porque ellos vieron de primera mano cómo Dios hizo justicia. Y yo creo que se levantó en ellos un temor a Dios, un respeto, como ahora decimos, ¿verdad? Sí. Que es un temor reverencial a Dios es justo. Y nosotros no queremos terminar como nuestro papá, ¿no?, como nuestro abuelo, ¿verdad? Porque había niños ahí. Entonces ellos decidieron ser una generación diferente y una generación que dijeron, vamos a servir al Señor. Y me encanta esta historia porque Dios no tomó en cuenta el antepasado rebelde, Coré, ¿verdad? Sino que dijo, si ellos toman la decisión de servirme, yo los voy a bendecir. Y este salmo es hecho por ellos, ¿verdad? Sí. Y ellos entendían perfecto este anhelo por la casa de Dios. Vamos a empezar. Hay muchas cosas que decir, pero no puedo tardar. Dice, Salmo 84:1, dice, cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y para empezar, ¿verdad?, estamos hablando de que ellos decían que la casa de Dios es un lugar tan anhelado por nuestro corazón. Y ahora aquí quiero dejar algo muy, muy claro, que es en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, le llamaban casa de Dios a este tabernáculo. Después se hizo el templo al lugar como tal. Y sabemos que cuando Jesús vino, Él como perfeccionó todos, hizo todo mejor que la ley, ¿verdad? Ahora no es que la presencia de Dios esté solo en ese lugar, solo en el templo, solo en el tabernáculo, ¿verdad? La gracia de Dios nos permitió que a través del el sacrificio de Jesús haya una nueva orden, y ahora dice la Biblia que nosotros somos el templo de Dios. Sí. Entonces, es verdad cuando muchas personas dicen, bueno, no tienes que ir a la iglesia para adorar a Dios, no tienes que ir a la iglesia para oír de Dios, no tienes que ir a la iglesia para recibir la bendición de Dios, porque sabemos que la iglesia como tal, el edificio no es lo que sea la casa de Dios, pero sí la reunión de la gente, ¿verdad? Entonces ahora tenemos, yo creo que hasta más responsabilidad, porque aparte no somos nosotros mismos, somos templo, ¿verdad? Pero eso no quita que el lugar donde nos reunimos, como dice nuestro pastor, la casa de cultos, la casa de asamblea, la congregación, sea muy importante. Y de eso vamos a hablar hoy. Claro, nosotros somos el templo de Dios y eso eleva la regla mucho más. Pero sí estamos hablando, y después Fer nos va a hacer el favor de decir por qué es tan importante congregarnos y por qué es tan importante para nosotros la iglesia hoy. Entonces, estas personas que servían en la iglesia, que veían los sacrificios, que sabían que la presencia de Dios estaba ahí, es lo que estaban buscando. Porque dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Es el lugar donde nos podemos
donde nos podemos congregar, donde nos podemos juntar, donde sabemos que es especial porque la presencia de Dios está ahí, ¿verdad? También este anhelo, como decíamos la vez pasada, es un deseo vehemente. No es de como, ay, es que mi mamá me hace ir, mi esposo me hace ir, mis papás me obligan a ir, pero yo ni quiero. Cuando es así, ¿verdad? No, pues eso no es un anhelo ni un deseo vehemente. Pero es hermoso cuando nosotros decimos, es domingo. Aquí anhela mi alma y aún ardientemente es como, no puedo esperar a que sea domingo. Aún mi cuerpo, después dice, mi carne, también anhela eso. Aún mi cuerpo es como, quiero ir, necesito ir, me encanta ir, me deleito en ir. Cuán amables es el lugar donde estás, Dios. Dios, amo el lugar donde tú estás. Y sabemos que Dios está en todo lugar, ya lo vimos en el Salmo 139, pero este lugar donde lo ocupamos para reunirnos y para alabar a Dios es demasiado especial como para que nos perdamos la oportunidad de no acudir a este lugar, ¿verdad? Dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dentro de las cosas que podemos hacer en este lugar donde la presencia de Dios está, pues es precisamente alabar, y eso lo vamos a ver un poquito después. Sí. Y después quiero enfocarme en versículos 3 y 4, dice, y siguen diciendo los hijos de Coré, dice, aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y quiero hablar de esta palabra que se traduce aquí como habitar o morar. Y esta palabra habla de una permanencia, es una palabra que tiene un significado de siempre. Habitar no es que va el domingo, o que va una vez al mes, o que está una vez en 6 meses, no. Habitar es que está ahí siempre, cada semana, el miércoles, el sábado también, y el domingo. Habitar habla de permanencia, pero de una permanencia que es algo tan habitual que haces tu morada ahí. Por ejemplo, nosotros decimos nuestra casa donde vivimos es la casa habitación, porque ahí estamos siempre, ¿verdad? De ahí viene eso de habitar. Entonces aquí dice que son muy dichosos y son muy bendecidos los que habitan en la casa de Dios, en este lugar que se ocupa exprofeso o específicamente para adorar a Dios. Entonces yo creo que hoy esta invitación es para que cada uno de nosotros decidamos que la iglesia, amados, amigas, amigos, es un lugar muy importante. No es un lugar donde, ay, pues es que hoy no me dieron ganas, o que los niños pregunten, mami, el domingo, ¿vamos a ir a la iglesia? No. Es el día que todos sabemos, todos nos preparamos con antelación y todos estamos contentos porque es el día en que hemos decidido habitar. Pero el domingo, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro también. No es el día para hacer picnic, no es el día para ir al cine, bueno, si quieres ir al cine en la tarde, pero que nuestra prioridad sea ir a la iglesia. Claro que hay excepciones, ¿verdad? Si estás enfermo, no vamos a decir, pues estás enfermo, tu hijo está en el hospital, pero tienes que habitar en la casa de Dios. O sea, Dios es un Dios con sentido común y ustedes también lo tienen, ¿verdad? Estoy diciendo que cuando nuestra decisión, cuando nuestro anhelo, cuando nuestro deseo es, yo quiero estar en la casa de Dios, siempre quiero habitar ahí. Hay otro salmo hermoso que es el Salmo 42:13 y quiero que vayamos ahí, donde se menciona también de por qué es tan hermoso habitar en la casa de Jehová. Salmo 42. Se los voy a decir de memoria. Dice que los que están plantados en la casa de Jehová, van a florecer. Entonces, esto que decimos, el verbo plantar, es también algo que es permanencia. Habla de permanencia, no es de que un domingo va a una iglesia, otro domingo va a otra iglesia, pero como ya le cayeron un poco más los hermanos de esa iglesia, ya se fue a otra. Habla de permanencia, habla que donde Dios nos plantó,
ahí tenemos que estar para servir, para agradar a Dios, para estar apoyando, para estar bendiciendo el nombre de Dios y todo lo que vamos a ver después. Pero dice, los que están plantados en la casa de Dios van a florecer. Y si tú te imaginas, este verbo florecer estar en bendición, ¿verdad? Estar siendo plenos, es estar siendo totalmente bendecidos, y es en ese lugar donde nosotros vamos a florecer, es en la iglesia donde nosotros vamos a florecer. Sí. Pero se me termina mi tiempo, pero les quiero decir algo más. Ahí en el versículo 3 dice que el gorrión y las golondrinas hacen nido para sí. Otra vez estamos hablando, el nido habla de una casa. Un nido no es un lugar donde voy yo cada mes. Un nido no es un lugar donde yo voy y hago ahí algunas cositas una vez al año, no. El nido es donde yo vivo, donde yo amanezco, donde yo duermo, y así debe ser la casa de Dios para nosotros. Pero fíjense, el gorrión y la golondrina es tan inteligente que dice, aún ellos les gusta hacer su nido ahí en la casa de Dios. Y me encantó esto que dice aquí, dice, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Y esto me habla a mí de que nosotros como papás cristianos debemos de ser tan inteligentes como estas golondrinas y estos gorriones, de poner a nuestros polluelos, o sea, a nuestros hijos, a nuestros niños, plantarlos en la casa de Dios. ¿Cómo van a saber ellos que la iglesia es importante? Porque es importante para mí. Si es importante para mí, va a ser importante para ellos. Y ellos no van a estar preguntando, ¿hoy vamos a la iglesia, mami? ¿Hoy nos toca? No, ellos van a saber, mami, ya apurémonos porque nos toca hoy ir a la casa de Dios. Entonces, así como la golondrina, como el gorrión, sabe que la casa de Dios es un lugar seguro para nuestros pequeños gorriones, nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros descendientes. Es un lugar donde va a haber siempre bendición si ellos crecen ahí, si a ellos les enseñan ahí. Ahora, no es la única instrucción que van a recibir. Nuestra responsabilidad como padres es enseñarles en nuestra casa. Pero a ellos ir a la casa de Dios siempre les va a hacer bendición, les va a dar un sentido de pertenencia, les va a decir, ese es el lugar donde veo a mis amigos, es el lugar donde hay muchos. Un niño el domingo decía, me gusta ir porque ahí los hermanos son muy amables, ¿verdad? Decíamos, no sé con quién comenté, que a un niño le gustaba venir a ir a la iglesia porque decían, aquí todos son amables, ya sé con quién. Alguien me dijo que a sus hijas les gustaba ir porque dice, ahí todos son amables y siento como que aquí todos me quieren. Y qué lindo, ¿no? Que ese es el lugar que nosotros preparamos para nuestros polluelos, para nuestros hijos, para nuestros chiquitos. Es un buen lugar donde podemos habitar en armonía, donde podemos aprender, donde podemos servir. La iglesia es muy importante, y estos hijos de Coré sabían lo importante que era porque ellos habitaban ahí. Sus casas estaban alrededor del tabernáculo. Y ahora no te estoy diciendo que pues todos pongamos nuestra casa alrededor de la iglesia, ¿verdad? Pero sí nuestro corazón, nuestra habitación, nuestro deseo, nuestro anhelo, que como dice aquí el título del Salmo, que nuestro anhelo sea estar en la casa de Jehová, estar en los atrios de la casa de Dios, estar en el lugar donde se adora a Dios. Entonces, si tú en este día eres cristiano, o si no, si quieres empezar a ir a una iglesia, yo te invito a que busques una iglesia donde se predique la palabra de Dios, ¿verdad? Y que tú puedas ser parte de esa iglesia, que tú puedas tener esa identidad, que tú puedas hacer esa tu habitación, tu morada, tu anhelo, ¿verdad? Porque yo sé que ahí, dice la Biblia, en su casa, ahí mora la bendición de Dios. Y vamos a seguir viendo también otras cosas, y regresamos con Fer para ver más cosas sobre la casa de Dios, ¿verdad, Cris? Sí, hay un dato muy bonito que también encontré hablando de esta palabra nido, que es justamente el poder habitar, ¿no? Pero también yo lo encontré como un lugar de descanso, ¿no? Porque las aves pues están volando y de repente el nido es el lugar de descanso que tienen. Ahí descansan, ahí paran un poco y es su lugar, ¿no? Y me encanta, por ejemplo, que como lo hemos comentado en algunos otros episodios, cuando en la Biblia encontramos esta comparación con que somos ovejas, que nos equivocamos, que somos a veces torpes, a veces no necesitamos un guía. De la misma forma aquí busqué, y el gorrión es un ave de poca importancia y la golondrina es un ave inquieta y pequeña, ¿no? O sea, no estamos hablando de grandes aves, de cosas majestuosas. Entonces
Dios vuelve a darnos como un ejemplo claro de que como seres humanos inquietos, como seres humanos insignificantes, podemos llegar a un lugar de descanso, a un lugar, a un nido en donde vamos a poder tener este tiempo en la casa de Dios. Y algo también muy importante para concluir con esta introducción o con esta primera parte es cuánto anhelo había en estos hijos de Coré y en estos levitas, ¿no? Porque también recordemos que muchas tribus eran guerreros, ¿no? Y mucho era como pues el valor, la valentía que había en salir, luchar por Israel, y era gente verdaderamente pues que Dios había escogido para esta tarea que era complicada, y aún siendo complicada, porque yo creo que también ponía en duda tal vez como que, ay, pues yo quisiera estar luchando por mi pueblo, pero al contrario, me tengo que quedar aquí, tengo que estar limpiando, preparando, ¿no? Pero aún con esas tareas, que también yo creo que tienen mucho que ver con esta parte de, pues a veces tenemos que saber que somos insignificantes y que Dios en la insignificancia encuentra lo mejor de nosotros. Ellos, dice aquí, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y cuando habla de bienaventurados los que habitan en su casa, ellos verdaderamente estaban diciendo, son muy bendecidos los que pueden habitar aquí. O sea, veían realmente una bendición y un privilegio el poder servir de esa forma al Señor. Entonces, el que nosotros ahora reconozcamos y digamos, ay Dios, pues me cuesta trabajo, y aún pues después de la pandemia más, ¿no? Los hábitos cambiaron, hubo muchas cosas que tuvimos que cambiar y que intercalar ahí muchas cosas. Tenemos que entrar a esa reflexión. Aquí, justo cuando termina el versículo 4, dice Selah, que es como que tómate un tiempo y reflexiona sobre esto. Entonces hay que reflexionar sobre esto. Los siguientes versículos del 5 al 7 hablan de hallar una fuerza en el recorrido de un camino, y esto es lo que les quiero compartir. Los versículos 5 al 7 dicen así: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Y les quiero decir que en este primer versículo 5 y en los siguientes hablan de esta fuerza que como cristianos podemos obtener solo en la casa de Dios. O sea, hay momentos en los que allí, con ese encuentro que tú tienes con Dios, junto con otros cristianos, y juntos, dice aquí, ganan fuerza. Entonces, sí es muy importante, porque hallar fuerza en este camino que, pues yo digo, el camino es el camino de la vida que seguimos, ¿no? Es esta fuerza y este corazón confiado en Dios, lo vamos a fortalecer justo en la casa de Dios, ¿no? Asistir con amor, con anhelo a la casa de Dios, esto me encanta, no es como un escape, porque muchas personas o muchos cristianos lo podemos ver así, ¿no? Y decimos, es que traigo un problema, o no me siento muy bien, o simplemente lo voy a ver como un escape porque yo sé que ahí son buenos y me van a ayudar. Pero realmente el asistir y anhelar estar en la casa de Dios y tener este encuentro con Dios cada domingo, cada miércoles, cada que haya una actividad, cada que tú puedas empaparte de esto, no es un escape, porque un escape es como, pues me va a dar un poquito de felicidad tantito ahorita y ya, ¿no? Y entonces ya me voy a tranquilizar y ya voy a estar mejor y entonces voy a seguir mi vida. No, el permanecer y el estar anhelando estar en la casa de Dios nos prepara. Es una preparación para nuestra vida. Entonces, eso es como tenemos que ver el poder, el querer anhelar, porque ahí nos encontramos con todos estos otros peregrinos, cristianos, como les quieras llamar, personas, hermanos, amigos, cuates, como tú quieras decirles, porque ellos van a lo mismo. Y la verdad es que ninguno de los que asistimos a una iglesia podemos dejar de decir que somos bendecidos cuando hay testimonios, cuando vemos el ejemplo de alguna persona que dices, ay,
creo que Dios me está hablando a través de eso que está haciendo esa mujer o ese hombre, porque yo estaba pensando hacer eso, pero no tomo la decisión y él ya lo hizo, ¿no? Entonces, somos bendecidos porque Dios habla a cada uno de nosotros. En el versículo 6, cuando habla de atravesar el valle de lágrimas y dice, lo cambian en fuente, es exactamente lo mismo. Todos estamos atravesando por este valle de lágrimas, por desiertos, por circunstancias difíciles, por sequías, por problemas, incluso pensamientos solamente, ¿no? Pero siempre están presentes, o sea, esa es nuestra vida, pero hay una cosa muy importante, que cuando dice lo cambian en fuente, quiere decir que otra vez este lugar se convierte en una fuente, en un oasis, en una fuente con lluvia, y ese es el paso que tenemos. Cuando nosotros estamos en este lugar, se convierten esas lágrimas en una fuente y somos refrescados por esa corriente de la gracia de Dios para nosotros, a través, como decíamos, incluso de testimonios que escuchamos y decimos, creo que ya no me voy a quejar. Sí. Creo que lo que acabo de escuchar acaba de darme una respuesta de parte de Dios de el por qué me sentía yo de esta u otra forma, porque oyes los testimonios, oyes lo que ha hecho Dios en el corazón de muchos de las mujeres, de los hombres que están asistiendo a la iglesia, incluso de los jóvenes, de los niños, y entonces tú eres llamado a tranquilizarte y a calmarte, y es como una refrescada, es como tener esta fuente de agua viva que sabemos que es Jesús, y solo sí lo vamos a ver brotar en esa casa. Como decía Ley, y como yo creo que coincidimos todas, sabemos que hay momentos en los que no podemos asistir, y sabemos también que Dios sabe de esos momentos en los que no podemos. Cuando fue la pandemia, pues yo creo que Dios no estuvo enojado con nosotros, ¿no? Porque nos tuvimos que hacer en línea todo. Pero ya que tenemos la oportunidad de hacerlo, no tendríamos que perdernos esa oportunidad, ¿no? De atravesar ese valle, pero que podamos cambiar esas lágrimas por una gracia que pueda refrescarnos y que pueda ser esa fuente por ese encuentro que tenemos con Él. Y luego dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y esto me pudo matar como de, ay, qué bonito. Sí. Porque cuando tú tienes un viaje, el viaje que tú quieras, tú recuerda cualquier viaje que hayas hecho, ¿no? De aquí a Acapulco, de aquí a Teques, de aquí a algún lugar lejano. Normalmente un viaje te cansa, ¿no? Tú llegas o te vas con cierta fuerza, pero termina el viaje, o vienes ya de regreso, o estás a medio viaje y entonces empieza la fatiga, empieza el cansancio. Y esto es natural, ¿no? Y cuando el viaje es difícil, pues peor, ¿no? Cuando el camino está feo, cuando hay circunstancias feas, y esa es nuestra vida, nuestro viaje. Pero aquí dice que irán de poder en poder. Entonces, ¿por qué hacer tanto énfasis en esto? Porque en la presencia de Dios, en la casa de Dios, estas son las fuerzas que vamos a tener. Vamos a ir de poder en poder, vamos a pasar de la fuerza a la más fuerza. No vamos a pasar de la fuerza a la fatiga, ni de la fuerza al cansancio extremo, debilidad, desnutrición, ya me morí. No, va a haber una fuerza que no se va a poder explicar si no es a través de esta relación que tú puedes tener en la casa de Dios. Entonces también dice que verán a Dios en Sión. Entonces, aparte de que vamos a tener fuerza tras fuerza tras fuerza para seguir, vamos a tener un destino, y ese destino es Dios. Sí. Es esa presencia en Dios, en su casa, hay una meta. Ese viaje, esta vida que tenemos y que estamos cruzando, siempre tiene un fin, siempre tiene un final, y ese final es estar en la presencia de Dios. En esta vida se va a acabar, pero cuando lleguemos a su presencia va a empezar todo de nuevo, y de una manera pues que no podemos ni entender, pero muchísimo más bonita. Y finalmente el versículo 8 es una oración, porque dice: Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Y es este cántico, porque pues finalmente este Salmo 84 es un cántico, es una alabanza que están dando estos hijos de Coré. También se convierte en una oración aquí, es una súplica
para poder recibir todos estos favores, porque ellos dicen, escucha, oh Dios de Jacob, recordando todos esos pactos que él estableció con su pueblo y que ha cumplido. Entonces, también es una manera de ver este salmo como una súplica, como una oración, como una certeza de saber que, como lo hemos dicho, Dios siempre va a cumplir todo lo que está escribiendo, ¿no? Así es. Hasta aquí mi participación. Qué bendición, qué bendición. Hermoso, hermoso, pero no se ha acabado. ¿No? Sigue más, Fer. Sí, quiero rescatar un poco lo que han comentado mis amigas Ley y Krish y hacer énfasis en esta parte de que muchas veces como cristianos para nosotros se convierte en una rutina ir a la iglesia. Es algo que pasa de ser extraordinario, que pasa de ser una bendición a ser algo rutinario en nuestra vida, a ser una obligación incluso. Pero quiero hacer como esta comparación de la que habla este salmista del Salmo 84, que como mencionaba Ley era la familia de Core, y empezar con este versículo 10 del Salmo 84, que dice: prefiero pasar un día en tu templo que estar 1000 días lejos de él. Prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados. Esta es en la versión TLAI. Y me encantó esto porque dije, wow, o sea, hay mucho que aprender de estas simples palabras, de este simple verso, porque para este salmista el estar en la casa del Señor era algo que no podía negociar con nada más. Era algo que podía decir: prefiero dedicarme a barrer, prefiero dedicarme a ser tu portero, dicen otras versiones, que estar en otro lugar lejos de tu templo, Señor, que estar en un lugar con malvados, que convivir con malvados. Entonces creo que esta es una enseñanza para nuestra vida, de que tú y yo podamos reflexionar y que podamos aprender acerca de la bendición que tenemos de poder pertenecer y de poder asistir a una iglesia, acerca de poder tener el privilegio de tener los recursos, de tener los medios para llegar a la casa del Señor. Es una bendición. Y si tú la has visto alguna vez como algo rutinario, como algo que, bueno, es el domingo y es el día que tenemos que ir porque así nos enseñaron, que puedas reflexionar un poco sobre esto y cambiar como este chip. No es una obligación. El que tú y yo asistamos a la casa del Señor es un privilegio que nos fue otorgado a través de Cristo Jesús. Dice la palabra que cuando Cristo dio su vida, Él rasgó el velo y todo lo que nos impedía estar en la presencia de Dios fue quitado. Entonces nosotros creemos que en la iglesia, si bien ya lo comentaba Ley, no solamente en el templo de Dios es el único lugar donde está la presencia de Dios, pero sí creemos que en la iglesia habita la presencia de Dios y que es algo hermoso. Entonces el asistir a la iglesia, el poder congregarnos, es una bendición que tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, tenemos. Y quiero hacer énfasis en esto. Como comentaba Ley, voy a hablar un poco acerca de la importancia que es congregarte, que es reunirnos juntos como iglesia de Dios. Y quiero hablar acerca de lo que es congregarte. Y congregarse es reunirse como iglesia. Pero allí quiero hacer énfasis en que hay muchas reuniones. Hay reuniones de amigos, hay reuniones de trabajo, hay reuniones pues de fiesta, de viaje, incluso hay muchos tipos de reuniones. Congregarse hace alusión a que es estar reunidos en el nombre de Cristo. Y esto me hizo pensar en Mateo 18:20, que dice: porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Cuando tú y yo asistimos a la casa de Dios, cuando tú y yo asistimos a la iglesia, estamos compartiendo con otros nuestra fe. Y dice la palabra que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Dios. Entonces el hecho de asistir a la iglesia es creer, y es no solo creer, sino vivir lo que dice la palabra de Dios, porque Jesús asegura que cuando haya 2 o 3 personas reunidas en el nombre de Él, ahí va a estar Él. Entonces cuando tú vas a la iglesia, vas a un encuentro con Jesús, y ese es un privilegio que nosotros tenemos. También hay otro versículo que me gusta mucho, que dice que cuando nosotros nos congregamos es algo delicioso, y es el Salmo 133:1, y dice: miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces cuando nosotros nos congregamos, también estamos haciendo caso a lo que Dios nos dice. Dios nos ha pedido que nosotros nos amemos los unos a los otros, y cuando nosotros obedecemos a ese mandato de Dios, estamos disfrutando, estamos probando una delicia, un manjar, porque dice: miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si en algún momento tú has llegado a pensar que tal vez el asistir a la iglesia es algo aburrido,
o que las personas pueden llegar a tratarte de forma grosera, no es lo que la palabra de Dios dice. Dios dice que es bueno y que es una delicia que habitemos juntos en armonía. Y es lo que comentaba Krish, cuando nosotros vamos a la iglesia podemos encontrar un lugar de descanso para nuestra alma, porque descubrimos y conocemos a personas que van a caminar con nosotros en nuestra vida con Cristo. Y eso es una bendición que también nosotros tenemos. Es una bendición saber que en este caminar, en lo que Jesús regresa, no estamos solos y que no es el propósito de Dios para nuestra vida, que Él quiere que tú y yo tengamos relaciones sanas y que tengamos relaciones no solo sanas, sino que también nos inspiren a crecer más en nuestra fe. ¿Y dónde podemos encontrar esas relaciones? En su iglesia, que es la casa del Señor, ¿verdad? En el templo. Y también quiero hacer énfasis en Hebreos 11:25, que dice, déjame leértelo, perdón. Dice, Hebreos 10:25, dice, no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Entonces, si te das cuenta, el propósito de Dios no es que tú y yo dejemos de asistir a la iglesia. El propósito de Dios es que tú y yo nos congreguemos juntos como hermanos en Cristo, juntos como personas que compartimos una misma fe, porque esa es su voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, que tú y yo asistamos a nuestra iglesia. Y no porque sea un lugar, donde se nos ha sido impuesto, como lo mencionaba al principio, sino porque es un lugar donde Dios lo destinó para que fuera un lugar que bendijera nuestra alma, y así está diseñado, porque en la casa del Señor, lo comenté al principio, es donde habita la presencia de Dios. No solo está en ese lugar, pero como hay muchas personas que se congregan en su nombre, ahí está el Señor Jesús. Es un lugar también donde nosotros podemos habitar juntos en armonía, y eso también es una bendición para tu alma. Todos necesitamos amigos, todos necesitamos amigas, todos necesitamos tener con quien compartir nuestra vida. Y eso es algo que ofrece la iglesia de Dios. Eso es algo que nosotros podemos encontrar en la casa de Dios. Quiero leer también el versículo 11 del Salmo 84, y dice, Señor y Dios nuestro, tú nos das calor y protección, nos das honor y gloria. Tu bondad no tiene medida para los que siempre hacen lo bueno. Y aquí, si te das cuenta, cambia un poco tal vez el contexto de este salmo, porque ahora habla acerca de lo que Dios nos ofrece a nosotros. Pero quiero hacer énfasis en que eso que Dios te ofrece a ti, también lo podemos encontrar en la iglesia. Porque ha habido muchas veces que nosotros como cristianos vamos a la iglesia y tal vez vamos un poco desanimados o tristes o incluso enojados, o vamos por obligación. Pero cuando tú vas a la casa del Señor, yo lo he experimentado muchas veces, sales transformado, no eres el mismo que como llegaste. Entonces eso quiere darte Dios a ti, eso quiere ofrecerte Dios a ti, y hay bendiciones que solamente podemos acceder a ellas si hacemos lo que nos corresponde. Entonces ten por seguro que en la casa del Señor siempre va a haber algo que traiga bendición a tu corazón, porque yo creo que en la iglesia se respeta la presencia de Dios, que es un lugar que se cuida tanto, que dices, es hermoso poder venir aquí. Desde que entras a la iglesia puedes sentir como el Espíritu Santo está presente, y eso cambia tu corazón al instante. Entonces, si en algún momento has pensado o has creído que dejar de congregarte es buena idea, pues quiero decirte, no es buena idea, ni el propósito de Dios para tu vida. Dios quiere que tú y yo nos congreguemos. Y por último, el Salmo 84, el versículo 12 dice, Dios del universo bendice a los que en ti confían. Y entonces esta es una promesa para nuestra vida. Cuando tú y yo confiamos en el Señor, cuando tú y yo hacemos algo que a Dios le agrada, cuando hacemos lo justo, Él nos va a bendecir. El Señor no pasa por alto tu esfuerzo, el Señor no pasa por alto tu obediencia. Él ve todo lo que tú haces y Él conoce tu corazón, y Él te va a bendecir. Y si tú eres obediente en asistir a la casa de Dios, en asistir a la iglesia, el Señor te va a bendecir también. Entonces, para mí es una balanza que se pone, y siempre hay una parte desigual, ¿verdad? El asistir a la iglesia, al asistir a la iglesia encontramos muchas bendiciones que si no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, quiero invitarte a eso, que no dejes de congregarte. Aprendemos mucho al asistir a la iglesia, aprendemos mucho al conocer a otras personas que aman al Señor, conocemos amigos que nos van a acompañar en toda nuestra vida. Entonces, es una bendición que tú y yo podamos asistir a la iglesia. No dejes de hacerlo.
Sí, no dejes de hacerlo, Sí. porque una vez alguien hacía una analogía de lo que es una iglesia, nos decía, la iglesia no es un museo de santos, o todos los que están ahí son santitos, muy a lo contrario, la iglesia es un hospital. La iglesia es como esa sala de emergencia que va a atenderte en el momento que tú lo necesites y donde todos vamos raspados, vamos heridos, vamos infartados, vamos infectados. Todos tenemos nuestras luchas, ahí nadie es perfecto, porque no hay nadie que es perfecto. Así que hay mucha gente que dice, pues es que en la iglesia solo hay gente que no son tan sinceros, ¿no? En todos lados hay gente que no es sincera, pero ahí somos un hospital, ahí es donde sabemos que traemos marcas, sabemos que traemos heridas, sabemos que traemos imperfección, pero siempre ahí podemos encontrar otros hermanos que ya pasaron por eso, que están dispuestos a ayudarles, siempre podemos encontrar ánimo. La palabra de Dios va a ser predicada y es la palabra de Dios, y lo hemos dicho siempre, ¿verdad, Fer? Que es la que transforma nuestro ser. Yo a veces, de veras, les soy sincera, porque a veces como que digo, sobre todo los miércoles, que digo, ya el día estuvo bien cansado, pero yo digo, no, nunca me he arrepentido de ir a la iglesia, nunca. Entonces te vas, y aún cansada, pero te vas. Y cuando regresas dices, ay, qué bendición, vi a este hermano oró por mí, este hermano, oí esto, oí esta aplicación, oí este versículo, oí este ejemplo, y siempre valió la pena haber venido. Nunca te vas a arrepentir de ser parte de una iglesia. Ahora no estés buscando la iglesia perfecta, porque ¿qué crees? No, la iglesia no existe. ¿Por qué? Porque la conformamos personas de carne y hueso, que somos imperfectas, que fallamos, ¿verdad? Pero busca un lugar donde estés, plántate ahí. Donde estés, que no te desarraigue, porque estamos ahí por Dios, no estamos por los hombres, ¿verdad? Hay un versículo que mi mami me enseñó desde que yo estaba muy joven, y es el versículo favorito de ella, que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A la iglesia vamos a poner los ojos en Jesús, ¿verdad? Si ponemos los ojos en las personas, siempre vamos a fallar. Que nadie ponga los ojos en mí, en estas hermosas mujeres, podríamos decir, ¿verdad? Pero aún fallamos, ¿verdad? Todos, nadie, no vamos a la iglesia por ninguna persona, o a agradar a ninguna persona, o a ver que ellos, poner nuestra esperanza en ellos. Nunca lo hagas. Yo te invito a que tus ojos siempre estén puestos en Jesús, que Él es el autor, consumador de nuestra fe, y el que nunca nos falla, y el que nos invita hoy a morar en su casa, a habitar en su casa. Y es un poema, es un canto hermoso. Ojalá lo puedas releer, y yo sé que va a ser de bendición, ¿verdad, Cris? Sí, vamos a saludar nada más a las que al final vi que se conectaron por ahí. Vi a Carla, vi a la hermana Paticida, vi a Bere y a Dulce. ¿No? Dulce, por ahí, si se me pasó alguna, una disculpita, pero ya estos ojos no ven muy bien. Pero agradecemos mucho, damos muchas gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de reunirnos, de congregarnos, de tener esta oportunidad de estar en un país libre, de poder hacerlo después de la pandemia. Yo recuerdo la vez que regresamos de pandemia, que habíamos muchas personas llorando cuando cantamos la primera vez, ¿no? Porque realmente era algo que extrañabas, que nos hizo tanta falta, esa relación que puedes tener, incluso a la distancia, y que nos decían de lejitos, y salúdala de lejitos, y de codito, y todo eso. Aún eso nos daba tanto ánimo, porque decíamos, yo extrañaba estar aquí, yo extrañaba oír las alabanzas, yo extrañaba cantar, y aunque te sofocaba el cubrebocas, era algo que hasta que lo vimos por perdido un rato, lo valoramos, lo apreciamos. Entonces no dejemos de valorar la oportunidad que tenemos de estar en un lugar en donde se puede alabar libremente, podemos alzar las manos. Aquí en este salmo, esa palabra de cantar, y creo que viene en el primer versículo, habla de clamar, de gritar, y no necesariamente de gozo, sino también cuando estás triste, cuando estás cargado. Entonces ese es el lugar en donde puedes descargar todas esas emociones. Y yo creo que todos hemos pasado por momentos difíciles de un poco alejarme, un poco la rutina no me ayuda, los niños chiquitos o lo que sea, ¿no? Pero ¿sabes qué? Los hijos de Coré tuvieron
una restauración. El Señor les permitió ser restaurados. Yo no me imagino a sus hijitos sin extrañar a su papá, aunque fue malo, a su mamá, a su familia como tal, pero Dios nos muestra que aún su misericordia se extiende. Entonces, si tú te has alejado un poco, si tú has decidido darle prioridades a otras cosas, Dios te restaura y Dios te ayuda y Dios te pone el deseo. Tú pídele tener ese deseo y Él entonces va a poner ese deseo y tú otra vez vas a poder agarrar ese hilo y ese amor por tu clase, por tus amigos, por todo lo bueno, porque sabes que en la iglesia no vas a encontrar, sí, vas a encontrar personas imperfectas, pero difícilmente vas a encontrar personas que quieran hacerte daño. A propósito, con una mala intención. Sí. Muchas personas van a preocuparse por ti, van a orar por ti, van a querer hacerte un bien y eso no tiene precio. Entonces, estás en el lugar correcto si ya te reúnes y si no, tú permítele a Dios que haga esa restauración como lo hizo con los hijos de Coré, que después pudieron ser capaces de escribir este salmo tan bonito. Hermoso, hermoso. Y nos agradecemos a Dios que nos haya dado esta oportunidad de compartir su palabra con ustedes. Vamos a tener todavía un par de salmos más tal vez para terminar la serie. No queremos alargarlo mucho también, pero la verdad es que hay tanta riqueza en los salmos que queremos compartir un par de ellos más. Entonces estamos muy agradecidos con Dios que ha estado con nosotros. Te amamos, te bendecimos, esperamos que esto haya sido de bendición y nos vemos en la iglesia. Dios te bendiga. Hasta luego.